Román, entiendo que usted está pues haciendo ciertas reclamaciones con relación a la condena de 8 años de prisión contra su mamá, que fue defensora del pueblo Patria Portugal. Para el conocimiento de esta audiencia, ¿en qué Así, consisten sus así es. reclamaciones? Buenas tardes, Panamá. Quiero que sepan que a Patria Portugal se les continúan violando sus derechos. Yo estoy pensando que esto es una decisión tomada desde hace mucho tiempo, arbitraria. No sé si fue un telefonazo o qué, pero definitivamente injusto. Patria Portugal creo que es la primera persona, la primera defensora que se ha llevado a prisión, y creo que nuestra democracia está en un total peligro porque a Patria Portugal la acusaron de peculado sin ninguna existencia de lesión patrimonial. Así lo ha determinado la Contraloría General de la República, lo ha determinado la Fiscalía de Investigaciones Patrimoniales y el Tribunal de Cuentas, quienes son los entes a fiscalizar los bienes del Estado y los únicos que pueden decir si un funcionario público ha cometido una lesión patrimonial al Estado o un peculado. ¿Cómo es posible que Patria Portugal está condenada a 8 años de prisión después de un litigio injusto de 10 años? Sí, Román, 10 años ¿me privada escuchas? con medida cautelar. Sí. Ahora 8 años a una cárcel sin cometer lesión patrimonial. Román, ¿De ¿me qué estamos escuchas? hablando? Román, ¿me escuchas? Sí. Coméntanos qué ha pasado. Entiendo que ustedes habían hecho una solicitud de apelación. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron los resultados? Incluso entiendo que hay un recurso de casación que todavía no ha sido resuelto. No, es un recurso de revisión que se metió que todavía no ha sido resuelto y aquí es otra violación. Ya yo veo que los magistrados en este país prácticamente están legislando. En la audiencia de apelación de la decisión que había tomado el juez de cumplimiento el juez de cumplimiento Carrera, no respetó el artículo 196, que es bien claro, que le exhorto a la ciudadanía que se lo lea, aunque bueno, aquí las leyes están pintadas, pero bueno, hay que aprenderse de todas maneras las leyes. Que dice claramente, y no deja pie a interpretación, de que, a otra interpretación que no sea la que dice, la presentación del recurso de revisión, si la persona goza de una medida cautelar, la persona seguirá gozando de esa medida cautelar. Lo dice tácitamente el artículo 196, es más, se lo voy a leer al país y aquí a ustedes. Dice, en efecto, si la persona en cuyo beneficio se presenta la revisión estuviera disfrutando de libertad caucionada o de cualquier medida cautelar personal diferente a la detención provisional, continuará disfrutando de ella hasta tanto se decida en forma desfavorable. Cuando la persona condenada estuviera privada de su libertad, podrá solicitar fianza de excarcelación y la sala decidirá lo que proceda. O sea, ellos han cambiado la ley y ellos están diciendo que por una interpretación de las magistradas en la sala penal, de que ya dicen que es la admisión y no la presentación, pero es que no puede ser por un criterio que una persona vaya detenida cuando el código y la ley es clara. No es la admisión, es la presentación, que son dos etapas diferentes del proceso. Una cosa es la presentación y otra cosa es la admisión. Ni siquiera presentación y admisión son sinónimos para poder tirar un criterio de esa índole. ¿Qué dicen los abogados? A ver, ¿qué dicen los abogados con respecto a esta situación? Porque te vemos a ti, Aquí está Román. conmigo el abogado Ariel Núñez, experto en temas penales, que él le va a dar Sí, su comentario al respecto. para concluir, por favor, me lo pasa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, licenciado. tal como lo acaba de expresar Román, hijo de Patria Portugal, la verdad que uno se decepciona con este tipo de fallos y sentencias en donde no se respeta ni la forma literal ni el sentido de justicia que expresa el derecho.
cuando este tipo de norma existe, tiene que tener un espíritu, y el espíritu precisamente es el de el favor libertad, es decir, la libertad de la persona. Si una persona ha estado durante todo el proceso en libertad, ya sea caucionada o por una medida cautelar, el legislador, el que hace la ley, dice, debe continuar porque todavía tiene un último recurso, aunque sea extraordinario, para mantener su libertad. Y eso es algo natural, porque la libertad es uno de los principales derechos fundamentales de cada persona. Entonces, aquí está en juego dos cosas. Por un lado, la libertad, y por el otro lado, el debido proceso. Porque fíjense, aquí no se trata de un capricho de presentar un recurso de revisión. El recurso de revisión está fundado en que durante el desarrollo del proceso se ha desconocido una prueba de tan alto valor probatorio como lo es un informe de Contraloría General de la República, que son los informes que sustentan las acusaciones de peculado en este país. El informe de Contraloría General de la República dijo que no hay lesión patrimonial a la Defensoría del Pero Pueblo. licenciado, ¿cómo con un informe del cual usted me está haciendo referencia se le condena a 8 años? O sea, no solamente se le condena por un informe, con un informe que no cuenta con el respaldo, digamos, o el sustento legal y constitucional de una institución que está llamada a fiscalizar, que es la Contraloría, sino que además es la condena más desproporcional que hemos podido advertir. Que tú me digas a mí que una señora que no se le probó que se le llevó un centavo, que se llevó un real, porque fíjate, la empresa que se ganó la licitación o el trabajo ni siquiera fue llamada, ni por la Fiscalía, ni por el juzgado, ni por el Tribunal de Cuentas, ni por la Fiscalía de Cuentas. Entonces son ese tipo de cosas que nosotros consideramos deben ser objeto de revisión. Por supuesto. Ahora, hoy lunes ustedes tenían una audiencia a las 2 de la tarde para, sustentar la apelación. ¿Qué pasó? Bien, en esta audiencia lo que se iba a debatir era la decisión que había tomado el juez. ¿Qué decisión había tomado el juez el pasado 20 de mayo? Creo que fue el 20 de junio. El juez había decidido que como no había una nota de la Corte, un oficio, una decisión que dejara sin efecto la orden de captura, él no podía ir en contra de la decisión de la Corte que señala que para poder dejar sin efecto una orden de captura debe haberse admitido el recurso de revisión. Y tal como lo explicó Román, resulta que hay un choque entre la interpretación racional de la ley y de la hermenéutica, sobre todo, porque es que la ley cuando no requiere mayor discusión e interpretación, se analiza conforme al texto, y eso se llama hermenéutica jurídica. Es decir, no necesitamos irnos a la filosofía de la ley, ni a la teológica de la ley, sino que el texto mismo expresa el sentimiento del legislador. En este caso, el legislador simplemente dijo la presentación. Pero bueno, ¿qué dijeron los magistrados? Que como la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, es la competente para atender el recurso de revisión y ya la Corte había dado un criterio, ellos tenían que respetarlo y por tanto debían mantener la aprehensión. En ese sentido, licenciado, para finalizar, ustedes, asumo, van a agotar todos los recursos que bien tengan para los efectos de lograr que se haga esa revisión, por lo que usted está señalando y sustentando de que es desproporcionada la sentencia que se ha girado en contra de la señora Patria Portugal. Sí, en efecto, nosotros aspiramos ahora que la Corte vuelva a la sensatez jurídica y que admita el recurso de revisión. Fíjense, el recurso de revisión, conforme lo establece el mismo Código Procesal Penal que ellas utilizan para atenderlo, establece que la admisibilidad solamente atiende temas formales de presentación, a quién va dirigido, que indiquen la pena, que indiquen el tribunal que condenó, que presenten la prueba que fundamentan o que indiquen la fuente de la prueba.
Esos son los requisitos de formalidad para admitir. Inmediatamente dice el código, admitido el recurso, debe correrle el traslado al procurador de la nación o de la administración para que éste se pronuncie y citar a una audiencia para sustentar el recurso. Estas etapas se las están volando. Perdone la palabra porque no es una palabra correcta jurídicamente, pero sin embargo es lo que podemos advertir de la forma en que se está actuando, ¿no? Se está vulnerando completamente el debido proceso y por eso es que es la crítica. Si no dejan que se cumpla la formalidad de la admisión y van a exigir que para poder tener la libertad debe estar admitido el recurso, estamos en una situación de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque entonces estamos en un sistema realmente injusto. Claro. ¿Tiene usted la esperanza o las expectativas, licenciado, que se les escuche y que se tomen el tiempo de evaluar? Porque digo, errar es de humano. Pensemos que hubo un error, pero que le habla Romano nuevamente, el hijo de Patria. Ya yo no tengo esperanza en el sistema. Si esto ni siquiera debió llegar hasta acá, porque los fiscales, los jueces y los magistrados saben que la piedra angular, y es el término que ellos mismos utilizan, para una lesión patrimonial, tiene que ser un informe de Contraloría que determine que hay una lesión patrimonial. Y eso no existe en el expediente, Román. Por supuesto, en la carpetilla no existe. Wow. Todo está en el expediente. Lo que sí no hay en el expediente, ni como dijo la doctora Oremérita, ni una evidencia que Patria Portugal ha cometido peculado. Eso sí no existe en el expediente. Y yo los invito a que vayan a mi casa a ver el expediente. Esto ha sido arbitrario, peligroso para todos, porque hoy es ella, mañana es usted o el oyente. Entonces, esperanza en qué nos podemos tener, porque adivinen que también quien revisa la revisión es el mismo que te manda para la cárcel. Wow. Entonces, ¿cómo es posible que quien te está condenando va a revisar tu revisión? Si él ya para esa persona tú eres culpable y encima de eso no respeta las leyes, la interpreta como le da la gana y a su conveniencia. ¿Qué país estamos viviendo? Por eso yo hago un llamado a los grupos sindicalistas, a los movimientos de derechos humanos, que esto no puede ser porque mañana se lo hacen a usted o a los otros oyentes de este país. Claro, sí, Román, nosotros vamos a darle seguimiento. Sí me interesaría. Por favor, no nos dejen solos en esto. Me interesaría que me hagas llegar el expediente, porque sabes que uno, cuando tiene formación de abogado, uno tiene que ir a los hechos, pero a los hechos que están en el expediente, no quedarse solamente con lo que escucha. Si me puedes hacer llegar copias del expediente, te lo voy a agradecer. El expediente está en mi casa, tú sabes que esos son miles de páginas, son 9 tomos. Por lo menos la vista fiscal debe recoger todo una síntesis y resumen de lo que contiene el expediente. Bueno, en realidad pareciera que ese es lo que debe recoger una vista fiscal, pero en este caso, por ejemplo, la vista fiscal no recogía una cuantía, no sabía expresar cuál era la cuantía del daño o el supuesto peculado, y fue la juez que atribuyéndose facultades que no tiene, dice no, aquí no hay cuantía, pero yo sí la voy a poner. La cuantía es todo lo que costó, ¿no? El trabajo que se contrató. Entonces, es decir, aquí no se evaluó realmente con certeza, con propiedad jurídica, cuál era la situación jurídica del caso de Patria Portugal. Si me pueden mandar por vía correo a través de mi asistente la información más relevante, se lo voy a agradecer. Es importante el informe para hablar con propiedad, las certificaciones, y le voy a mandar el llamamiento a juicio. Excelente. Donde la jueza Leira Terán, por favor, quiero que sepa todo el país que todavía está esa señora dictando justicia. Dios libre que entregue las manos de Leira Terán, porque ella arbitrariamente se tomó funciones que no le corresponden, y ella en ese llamamiento a juicio, que creo que sí se lo puedo hacer, lo tengo en otro celular, coloca la cuantía, dice que no está de acuerdo ni con la defensa técnica ni con la fiscalía en cuanto a que no existía una lesión, y ella coloca la lesión, la totalidad del contrato, que si ella hubiese revisado el informe de Contraloría como debe ser, que lo han ignorado, el informe de Contraloría dice que el trabajo se hizo en su totalidad. Entonces, para que sea la totalidad del contrato, significaría que no se hubiera trabajado.
que no se hubiera realizado lo que se contrató. Y el informe de Contraloría deja claro que el trabajo se hizo en su totalidad, en conformidad y apegado a la Ley de Contrataciones Públicas y que no arrojó lesión patrimonial alguna. Sin embargo, vuelvo y repito, que para mí es muy importante que el país sepa que la jueza Leira Terá puso de manera arbitraria, tomó funciones que no le competen, que ni la Fiscalía se había atrevido, porque sabemos que la Fiscalía hace lo que le da la gana también, ni la Fiscalía se atrevió a poner una cuantía porque como no existió la lesión, no, ella la parió, ella la puso. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez ella amaneció con ganas de ponerse creativa. Lo triste de esto es que los magistrados le han dado play a esto, quienes tienen que garantizar la justicia, es quienes tienen que garantizar la justicia. O sea, no puede ser que a mí se me ocurra que usted, para ir finalizando, porque sé que me han dado bastante espacio, eso es como que usted la acusen que usted me asesinó y yo camine por ahí muy tranquilo, brinque y baile y los jueces digan, no, y todo el mundo me está viendo que estoy caminando y digan, no, claro, yo lo he muerto. No puede ser. Bueno, esto es exactamente lo que ha pasado. Ajá. No hay lesión patrimonial y la han condenado por lesión patrimonial. Listo, Román, el tiempo se me acabó, tengo ya que despedir, pero vamos a darle seguimiento. Por favor, envíeme esas copias y así podemos en otra oportunidad más sosegadamente y con conocimiento de causa conversar. ¿Le parece? Bueno, le agradecemos. Fíjese, ni siquiera la Defensoría del Pueblo actual o antepasada se presentó como querellante. Eso da mucho que decir. Claro. Lo que significa que no hubo lesión. Sí, bueno, tengo que despedirlos porque el tiempo se acabó. Gracias a ustedes por este enlace. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Gracias. 4:55 de la tarde. De esta manera damos por terminado la programación del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tenga una linda